¿Qué tal, amigos? Es un gusto volver a ingresar a sus hogares, a sus pantallas, a través de esta propuesta denominada Planeta Juma. Soy Juma Miranda Martínez y semana a semana venimos trabajando para entregarle esta información sobre el fútbol, no solamente que se desarrolla en Bolivia, sino también a nivel internacional. En esta ocasión quiero hablar específicamente de un jugador que ha hecho noticia en las últimas semanas, concretamente en este mes de agosto, Óscar David López Raldán. Ahí tenemos la imagen. Esta es una de las fotos que ha sido sacada justamente en el momento en que Óscar llegaba al Getafe para ser parte del equipo B. Venía proveniente del Mallorca B, y gracias a sus actuaciones, a su desempeño, a su desarrollo futbolístico, el Getafe lo fichó y todo el mundo pensaba que iba a quedarse en el Getafe B, pero en cuestión de días ha subido al primer equipo e incluso ha sido ya convocado para el partido frente al Racing de Santander, que se llevó a cabo justamente el pasado domingo, en el cual ganó 1-0 el equipo del Getafe. Óscar David López Raldán tiene doble nacionalidad, española boliviana. Reitero, estuvo convocado al banco de suplentes, pero de ser nuevamente convocado por el técnico del primer equipo, no me extrañaría que pueda ya jugar y debutar en el primer plantel del Getafe en esta liga tan competitiva que tenemos, que es la Liga Española. Sin duda, sería una noticia muy favorable para la selección boliviana, que en septiembre volverá a juntarse para jugar los juegos amistosos por la fecha FIFA. Así que esa es la situación que ahora se presenta para este jugador, que en el desarrollo del programa vamos a hablar de él, justamente de cómo ya debutó en el equipo de Óscar Villegas en el proceso clasificatorio al reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Amigos, en esta ocasión, en esta nueva edición de Planeta Juma, el fin es hablar de este jugador que realmente tiene muy buenas condiciones, tiene una presencia muy importante en el medio sector, y de producirse su debut en el equipo A, en el primer plantel del Getafe, pasaría a ser el tercer jugador en jugar en una liga tan competitiva como la española. En su momento fue Marco Sandi, que estuvo en el Valladolid allá por los años 90, y también Juan Manuel Peña, que empezó en el Valladolid junto con Sandi, pero que después, por sus notables actuaciones y por su destacada labor, pasó al Villarreal, al submarino amarillo, donde jugó con jugadores realmente de gran valía, como el propio Román Riquelme, el ex Boca, o Diego Forlán. Sería realmente una muy buena noticia para el fútbol nacional si es que Óscar López logra seguir los pasos de estos dos jugadores que en su momento supieron llegar a la selección y clasificar al Mundial de Estados Unidos 1994. Sin mayor preámbulo, vamos a la presentación del programa y al desarrollo de todo lo que se ha preparado para esta ocasión. Óscar López Raldán. Muy bien, como ustedes pueden apreciar, esta es una de las fotografías de Óscar con la camiseta de entrenamiento de la selección. Óscar David López es una de las gratas sorpresas que tuvo en su momento Óscar Villegas. Nadie lo conocía, pero gracias al proceso de scouting del equipo de la Federación Boliviana de Fútbol, ha logrado detectar a este futbolista que, como bien lo decía al principio del programa, tiene doble nacionalidad y puede aplicar para jugar por la selección. De hecho, lo ha hecho básicamente en la selección, en el proceso de la selección sub-19, sub-20, y ahora con Óscar Villegas, gracias a sus buenas actuaciones, fue promovido rápidamente para jugar en la selección mayor hace 2 años. Hablemos un poco del desarrollo de este futbolista, que realmente se ha destacado por sus actuaciones. Vamos a mostrarlo aquí con la imagen, esta imagen que muestra justamente con la polera del Mallorca B, donde ha tenido gran parte de su desarrollo desde que fue convocado por Óscar Villegas. Óscar nació en Alaró, en la isla de Mallorca, justamente. Tiene
doble nacionalidad con Bolivia por parte de su madre, que es originaria de Beni, vivió en el país básicamente entre los 11 y los 14 años, es decir, que no le es ajeno el país, sabe cómo es Bolivia. Jugó en las categorías inferiores del Sporting Ciutat de Palma antes de pasar al La Salle, donde jugó en el Juvenal Preferente y el Juvenil Nacional en años respectivos. A mitad de su segunda temporada fue fichado por el RCD Mallorca, siendo asignado a la filial San Francisco. En 2024, de vuelta en Mallorca, firmó su primer contrato profesional y debutó con el primer equipo filial poco tiempo después. Así que ese es un poco el desarrollo de cómo ha sido su paso por estos equipos preprofesionales, podríamos decirlo, o la fase previa a llegar a equipos de importancia en primer nivel. Sabemos que en España jugar en estos equipos ayuda mucho en la formación técnico-táctica, en la formación de un jugador que busca llegar a primera división. Obviamente Oscar no es el único que está en ese afán, hay muchísimos jugadores españoles que buscan justamente ese privilegio de poder llegar a la primera división. Y el 5 de agosto pasado, López pasó a otra filial, en este caso la del Getafe, Club de Fútbol B de Segunda Federación. Pero en cuestión de días pasó al primer equipo gracias al llamado del DT José Bordalás para que se sume a la pretemporada antes del inicio de la liga. Imagínense qué gran noticia para Oscar López. Posteriormente, me imagino que después de esa foto que se sacó con el escudo, lo que pasó para Oscar ha sido simplemente una noticia buena tras otra, dado que se produjo el 6 de agosto en uno de los partidos de pretemporada su debut en el Getafe. En esta foto, por ejemplo, con el dorsal número 32, aquí se muestra a Oscar en el partido contra el Mónaco de Francia. Ahí es donde debutó, jugó básicamente 63 minutos. 2 días después, el 8 de agosto, Getafe enfrentó al Tottenham Hotspur. El resultado final fue de 1-1 y López sumó minutos en el campo, dado que entró en el minuto 81 para jugar la recta final del encuentro. Para el primer partido frente al Alavés, no fue convocado, no estuvo en el banco de suplentes. Lo mismo pasó contra el Partizan de Belgrado. Recordemos que el Getafe está en la fase previa del Conference League y no ha sido convocado para esos partidos. Va a jugar recién la próxima semana, o más bien esta semana, el partido de vuelta. En ese partido contra el Belgrado, el Partizan de Belgrado, el Getafe ganó 3-1. Lo más llamativo, lo más destacado ha sido justamente lo que pasó el pasado fin de semana en la convocatoria que tuvo para el partido del Getafe frente al Racing de Santander. Y es ahí donde realmente se ha destacado, ha sido una noticia que ha dado la vuelta aquí en todos los medios bolivianos. Esa es la realidad de este muchacho, de Oscar López, que aquí lo vemos ingresando, me parece que es el estadio de Guayaquil, en Ecuador, cuando le tocó a Bolivia enfrentarse en el proceso eliminatorio al seleccionado de Ecuador. En aquella oportunidad, Oscar Villegas dispuso un equipo alternativo porque tenía previsto jugar todas las cartas en el partido frente a Uruguay y mandó un equipo donde Oscar López fue parte del equipo titular con otros jugadores jóvenes. El resultado, bien lo conocemos, no ha sido el mejor en aquella oportunidad, pero Oscar López ya ha sido convocado en 11 ocasiones por Oscar Villegas, ha jugado 5 partidos, el único partido como titular en el primer plantel, en el seleccionado mayor, fue contra Ecuador. Y seguramente, amigos, seguramente en este proceso que viene ahora para clasificar al siguiente mundial, el mundial del 2030, Oscar Villegas lo va a tomar en cuenta. Vaya que lo va a tomar en cuenta a él y a otros futbolistas como Lucas Macazaga, que también se está destacando, aunque Lucas va a merecer un programa específico para ver cuál es su realidad en estos momentos, en la actualidad.
Así que ahí lo pueden ver, Óscar López, un jugador de muy buena presencia física, buena estatura, buen porte físico, un jugador inteligente que ya ha sabido mostrar sus condiciones en las selecciones menores de la Federación Boliviana de Fútbol y que estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir este próximo fin de semana en la liga para saber si vuelve a jugar Óscar López. A ver, vamos a buscar un poco de información. ¿Contra quién le gustaría, o mejor dicho, contra qué equipo jugaría el Getafe en la próxima ronda, en la tercera fecha en este caso, de la liga? Estamos buscando la información correspondiente para saber si será convocado o no. Aquí tenemos la información. Va a jugar, vamos a abrir aquí la información, toda la jornada número 3, la jornada número 3 del fútbol español. A ver dónde va a jugar. Getafe va a jugar. En realidad va a ser el lunes 31 de agosto, según el cronograma de partidos de la liga. Va a enfrentar a los Osasuna en condición de visitante a la 1:30 de la tarde, hora boliviana. Así que seguramente vamos a estar todos los medios, todos los periodistas deportivos del país van a estar pendientes de ese partido porque puede nuevamente ser convocado Óscar López para jugar y debutar. Ya estuvo en el banco de suplentes. Sería fantástico que logre debutar en primera división del fútbol español y seguir los pasos, como bien decía hace unos minutos, de Marco Sandi y de Juan Manuel Peña. ¿Cuánto necesita Bolivia tener jugadores en primera división? Por ahora hay un cúmulo, hay una camada interesante de futbolistas que juegan en el exterior, pero no precisamente en ligas tan relevantes como la española, ¿no? Está Gabriel Viñamil en Ecuador, por dar un ejemplo. En Rusia están Yomar Rocha y Roberto Carlos Fernández, pero realmente lograr que futbolistas bolivianos puedan jugar en la primera división de España en su momento, ¿por qué no? Si todo puede darse de esa forma, si se trabaja en aras de conseguir ese objetivo, que un futbolista juegue en la Premier League sería fantástico. Por eso es noticia, por eso quise mostrarles un poco el panorama de este jugador, de Óscar López, que el 13 de agosto pasado cumplió 20 años. Fue convocado por Óscar Villegas cuando tenía 18 y debutaba o mejor dicho, jugaba en Mallorca B. Ahora está en el Getafe, en el primer plantel. Y si no es tomado en cuenta en el primer plantel, también va a jugar en el Getafe B. Esa es la ventaja que tiene y que evidentemente el plus de poder estar codeándose con futbolistas y con estas, digamos, la selección de jugadores que pueden llegar a primera en España, realmente puede ser muy positivo para Óscar Villegas, que está con el objetivo, ya pasó este mundial, pasó Estados Unidos, México y Canadá, pero el objetivo ahora apuntado, no solamente por Villegas, sino por la Federación Boliviana de Fútbol, es preparar el plantel con la misma camada de jugadores para llegar al Mundial del 2030. Amigos, quería hablar un poco de Óscar López. Aquí está, ustedes lo pueden ver, un jugador que ya jugó en la selección y que de lograr su debut en la liga va sin lugar a dudas a ser noticia y va a favorecer mucho a los intereses del fútbol nacional. Porque existan más jugadores bolivianos jugando en primera división, ese es el objetivo que persigue toda la sociedad boliviana y por supuesto todos los amantes del fútbol estaremos pendientes de lo que pueda hacer Óscar el próximo lunes en el siguiente partido frente a los Osasuna en condición de visitantes. Ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta entrega informativa. Será hasta la próxima edición de Planeta Juma.